Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Empezaba por la noticia del fallecimiento en el día de ayer del expresidente surafricano de Sudáfrica, Freddy de Klerk. Freddy de Klerk fue el último presidente del apartheid. El último presidente de Sudáfrica, cuando en Sudáfrica solo los blancos podían ocupar la presidencia de la República. Su rol es equiparable con el rol de Nelson Mandela. Incluso más allá, porque Nelson Mandela tenía una razón para luchar contra el apartheid o el apartheid. El apartheid lo discriminaba, lo afectaba directamente a él y a los suyos. De Klerk fue un privilegiado que por la concepción humanística que desarrolló, entonces contribuyó significativamente con la eliminación del apartheid. No puedo decir que lo eliminó, porque esa batalla de Mandela, sufriendo todos los años de encarcelamiento, tratando de llevar una lucha pacífica, en principio fue violenta la lucha del Consejo Nacional Africano, pero después evolucionó hacia una lucha pacífica, pues es una cosa que solo la historia habrá de poner a cada quien en su lugar. Pero el premio Nobel los equiparó, los igualó, porque en el año de 1993, tanto el doctor Freddy de Klerk como Nelson Mandela recibieron de manera conjunta pues el Premio Nobel de la Paz, justamente por esto, porque esto ha sido uno de los mayores logros que haya cosechado la humanidad en la época moderna de lucha contra la discriminación racial. Un país de mayoría negra en la que los negros no tenían derecho a trascender igual que tenían con el mismo nivel de oportunidad que tenían los blancos, y además en términos de la vida social estaban excluidos de una serie de cosas, es decir, en el plano de la propia educación del más alto nivel, las instituciones sociales, muchas expresiones de esa exclusión. Entonces, él decía, dirigiéndose a Nelson Mandela, el presidente de Klerk, le dijo una vez a Nelson Mandela: tú y yo hemos tenido nuestras diferencias, algunas de ellas públicas, pero nuestro respeto básico por el otro no ha disminuido. Si nosotros, dos viejos con arrugas, tenemos alguna lección para nuestro país y para el mundo, es que las soluciones a los conflictos solo pueden encontrarse si los adversarios están completamente preparados para aceptar la integridad del otro. Así pensaba el presidente de Klerk, el hombre que eliminó el apartheid en Sudáfrica,
el hombre que que propició la salida en libertad de Nelson Mandela, que después participaría en unas elecciones en las que ganó ampliamente la presidencia de Sudáfrica, convirtiéndose pues en el primer presidente negro que lo había logrado. Ahora bien, en Mandela hay otra lección importantísima, que si Jean Jacques Dessalines, o Jean-Jacques Dessalines, como le llaman los haitianos, a Jean Jacques Dessalines, el fundador del Estado haitiano, el que lleva la hazaña de convertir la colonia francesa, el Saint-Domingue francés, lo declara como una república independiente, la primera república negra libre de América. Pues si hubiese actuado con el criterio con el que actuó Mandela, hoy Haití fuera un país de un desarrollo equiparable al de la República Dominicana o tal vez superior. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? Y bueno, hay que decir que Mandela, al actuar mucho tiempo después, tuvo la formación, tuvo la madurez para entender que él estaba luchando contra la discriminación racial. Era contra la discriminación racial que él luchaba. Él no luchaba por el predominio de una raza sobre otra. Por lo tanto, el Mandela que llegó a la presidencia no llegó a producir un apartheid contra los blancos, sino llegó a producir una integración entre negros y blancos, que estuvo claro que su objetivo no. Mi objetivo no es hoy auspiciar una sociedad en la que el negro está por encima del blanco o el blanco está por encima del negro, no. Es una sociedad en la que todos somos iguales y en la que vamos a producir un proceso de integración sin resentimientos. Lo que ocurrió con Dessalines era que cuando triunfa la revolución haitiana, en ese país vivían entre 40 y 45 mil familias francesas. Más de 40.000 emprendieron inmediatamente la de Villadiego, pero hubo 4 o 5 que no pudieron salir y los acribilló a todos. Los acribilló a todos. Y no importa que fuera un niño para mocharle la cabeza, no importa quién fuera. Es decir, los acabó a todos. Y a partir de ahí surge una sociedad que nunca ha podido contar con una clase dominante que se convierta en clase gobernante. ¿Por qué? Porque ha sido una sociedad que desde que nació ha estado matizada no solo por las diferencias socioeconómicas interraciales, sino por los matices de un conflicto racial que tiene unas complejidades que difícilmente la podamos encontrar en la República Dominicana. Difícilmente, porque primero fue la persecución contra los blancos. Los blancos, es decir, estamos hablando contra la gente que tenía la experiencia del capital, contra la gente que tenía el mayor nivel educativo, contra la gente que podía ayudar a forjar una sociedad en desarrollo. Bueno,
lo primero es contra los blancos. Pero después que no había blancos que estuvieran en el primer orden del conflicto racial, entonces el conflicto racial es con los mulatos. Pero después que esas diferenciaciones con los mulatos bajaban hacia otras estratificaciones, se terminaban reflejando hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque los haitianos provienen de tribus africanas muy distintas y cada una con sus matices étnicos, culturales, totalmente diferenciados. Entonces no hubo un enraizamiento absolutamente en términos culturales, en nada, porque fueron franceses, pero no hay asimilación de la cultura francesa en el negro haitiano, como ocurrió lo contrario con el negro esclavo dominicano que se hispanizó. ¿Por qué? Porque llegó a hablar el mismo idioma del amo, el castellano. Hablaba el mismo idioma del amo, el castellano. Y como la pobreza que teníamos de este lado era tan evidente, pues esa pobreza disminuyó la diferenciación de clase. Y entonces, del mismo caldero donde se ponía la comida del amo, es decir, el amo iba a comer del mismo fogón y del mismo caldero donde también se servía la comida del esclavo. No había esa diferenciación. Y vivían en los mismos bohíos, prácticamente, compartiendo, integrándose, etcétera. Eso nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió en el Saint-Domingue, en la colonia francesa. Eso nunca ocurrió en la colonia francesa. La vida de un esclavo, ¿de cuánto era? De 6 años, por ejemplo. Un esclavo era una máquina que tenía 6 años de duración. Entonces esa máquina que tenía 6 años de duración no le alcanzó el tiempo en la vida como para tener un asentamiento cultural. Y todo eso se fue reflejando con el odio racial que le matizaron y que colocaron en cada conflicto sus líderes, empezando realmente por Dessalines. Muy distinto a ese ejemplo que vimos entonces con Nelson Mandela, por lo que reiteramos que este hombre que murió en el día de ayer, el doctor de Clercq, es un símbolo de la lucha por la igualdad. Cuando se hable de gente que ha aportado al concepto de que todos somos iguales ante Dios, entonces esta figura tiene un rol ahí importantísimo, equiparable con muchos otros grandes héroes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.